Pues Eguerdión ya, gracias por la oportunidad de transmitir esta información, sobre todo a los diferentes patrocinadores, en especial al Ayuntamiento. Nosotros vamos a contar hoy, más que el impacto social, sí, la valoración social, la valoración que hacen las personas residentes en Bilbao sobre la implantación y su desarrollo de la zona de bajas emisiones. Para ello, bueno, lo que hemos hecho es la clásica encuesta. Nosotros nos dedicamos a preguntar a la gente qué opina sobre ciertas cosas. Y en una ponencia, bueno, en unas jornadas donde estamos hablando de ciudades sostenibles, pensadas para personas, pues nos parece muy importante poner voz a las personas y ponerse el micrófono para ver cómo valoran las acciones y las estrategias que les impactan en su día, ¿no? Entonces hemos hecho un estudio cuantitativo apoyado en entrevistas telefónicas a la ciudadanía de Bilbao, tanto en las zonas afectadas por la CBE como las zonas no afectadas, ¿vale? Tantas como 700 entrevistas telefónicas. Esto nos da un estudio estadísticamente robusto. Llegamos a un error muestral de más o menos 3,5, es decir, nos vamos a equivocar 3% arriba o abajo, estadísticamente hablando, y el estudio, bueno, pues tiene cierta vigencia porque lo hemos hecho pues a final del 2024. Empezó la implantación de la CBE en junio, dejamos unos meses de que se viviera en la ciudad su desarrollo y en esa época lo testamos, ¿no? Bueno, un apunte también, ¿no? Antes decía Nora, abriendo la jornada, ¿no?, cómo Bilbao había cambiado y se habían transformado muchas cosas en respecto a la movilidad. Nosotros, que llevamos haciendo bastantes estudios para el Ayuntamiento y hace muchos años, llevamos para mayores, en el 2008, para que os hagáis una idea, aquello que hoy podríamos decir movilidad, que era transporte público, problemas asociados con transporte público, problemas asociados al parking, problemas asociados a atascos y a tráfico, pesaban el 30% de las prioridades que la ciudadanía de Bilbao solicitaba al Ayuntamiento para accionar, ¿no?, para mejorar. En los últimos estudios, 2022, por ahí, ese 30 ya solo pesa el 20, digamos, algo se está haciendo y permea, ¿no? Y permea, porque antes decías, ¿no?, las evidencias, los datos, las evidencias, pero bueno, las realidades y las percepciones, ¿no? La gente decide y vive con las percepciones también, además de las realidades. Bueno, avanzo, que veo que el contador... Bueno, antes también hablabais, ¿no?, el 80% de la ciudadanía de Bilbao, 82 concretamente, dice estar dispuesto a utilizar modos de transporte más sostenibles para luchar contra el cambio climático. Bueno, pues esto efectivamente ha llegado, se llegó, está y va a avanzar el 82%, pues una mayoría clara. Solo hay un 10% que pone en duda, ¿no? Esos que antes Nora comentaba de los del vértigo, ¿no? Pues ahí está un poco el vértigo, ¿no? Incluso un 66% con poca vivencia de las CBE implantadas en la ciudad veía que eran capaces, o su expectativa era que esto va a mejorar la ciudad. Es verdad que había un 27% de personas que no lo consideraban así, y veremos, ¿no?, entre un 27 y un 30-31% de población de Bilbao que tiene más dudas sobre estas acciones, ¿no? Pero como veis, 2 de cada 3 dicen que esto va a mejorar sin duda la ciudad. Algunos datos un poco también introductorios. Ahí se ha movido algún dato ahí, pero bueno. Bueno, se ha movido mucho. Para que os hagáis idea, en torno al 40% de la población de Bilbao con vehículo privado, que es el 83% del conjunto de las personas entrevistadas a su vez, dice que tiene un vehículo cero, verde, azul, verde, o sea, digamos, hábil para entrar en la ZBE. Hay un 39% que tiene amarillo o A sin distintivo. Actualmente, hasta que la moratoria podrán entrar, posteriormente no. Y luego hay un 21% que o cita respuestas erróneas, no sabe muy bien lo que tiene, o directamente se da mus y dice no sé. ¿Vale? Esto luego va a afectar, moratoria mediante, cuando acabe la moratoria,
a cómo la gente interpreta y tiene un conocimiento suficiente si puede entrar o no a la CB. 94% de la ciudadanía de Bilbao conoce que ha entrado en vigor esta medida, solo hay un 6% que no. Digamos, a nivel de capa alta es universalmente conocido ya entre nuestros vecinos y vecinas, si bien es verdad que la gente más joven y la gente más mayor, ese 6% llega a un 10 o un 14%. Vamos, el nivel de conocimiento está más consistente entre la gente de 25 y 65 años. Posiblemente a los jóvenes muchos no tengan coche o no les interesará este tema, los mayores pues igual tienen una movilidad en vehículo privado menor en el municipio. Primeros pasos, como decimos, de la medida en Bilbao, y preguntábamos si se conocen los canales de comunicación que se han puesto, que el Ayuntamiento ha puesto, para ayudar un poco a la gestión y a la información adecuada, ¿no? Vemos que aquí queda por hacer, y un 19% que dice conozco que existe una oficina de atención a la ciudadanía, hay un 20% que dice conozco el teléfono de atención, y un 22% que dice incluso sé que hay una app a disposición para poder consultar, ¿no? Una de las preguntas del millón, el concepto, ¿no? ¿Hasta qué punto está de acuerdo la ciudadanía con esta medida? Acordaros que os decía que todavía la medida llevaba unos meses, no está todavía vivida y desplegada, ¿no? Hay un 58% que dice estar de acuerdo, ¿vale? En una escala, imaginaos aquí por no enredaros con los datos, pero en una escala de 0 a 10, pues los que han dado de 6 para adelante, ¿de acuerdo? Hay un 10% que dice, uff, vaya pregunta me haces, no estoy muy seguro, ¿vale? Y hay un 31%, volvemos a los del vértigo que antes abría Nora con ese adjetivo, ¿no? que están en desacuerdo. Allí ponemos también unos datos de, independientemente de que residas en zona afectada o no zona afectada directamente, veis que ese 58 no se mueve mucho, es un 62 o un 57, está bastante pegado al dato global. Vuelvo para atrás. El 58 a favor, por decirlo así, y el 31 con vértigo, ¿vale? Cuando hemos preguntado ¿y por qué crees que se ha implantado? ¿Cuáles son los motivos? Veis que si lo ponemos en base 100, el 84% son motivos positivos. Es decir, ese 58 es capaz de tangibilizar y de poner en valor aspectos más o menos positivos de la medida hasta un 84%. Y el 31% de vertiginosos, por decirlo así, pues solo son capaces de aportar el 16% de las citas. Y como veis, se lo hemos puesto ahí en unos colores más o menos rojos, los aspectos que hacen que se rechace la medida son vinculados a aspectos económicos, motivos económicos, fines recaudatorios, o aspectos más de imagen y de motivos políticos, ¿no? Motivos políticos, quedar bien, dar buena imagen, esto está de moda, la ciudad no lo necesita. Y como veis, en la otra parte de la balanza, que decimos que es mucho más sólida en la diversidad y consistencia de argumentos, pues aquí podéis ver la tabla de los principales resultados, pero ahí los hemos agrupado en dimensiones que hablan de, bueno, temas medioambientales, un 62% de las citas, mejora en la movilidad urbana, un 22% de las citas, o el cumplimiento normativo en un 13% de las citas. La renovación del parque móvil era menos citada en este caso. Como en pregunta abierta, no espontánea, esto es complicado de... bueno, no sé por qué lo ahí. El 65%, 2 de cada 3, conocen las normas y condiciones para entrar en la ZB, ¿vale? Y, como veis, a estos que conocían un poco las normas, el 94% conoce que esto existe. El 65%, cuando les hemos preguntado con un poco más de detalle, afirma conocer. Y luego, encima, hemos sido más curiosos y les hemos preguntado ¿y cuáles son las normas que conoces? ¿Vale? Y como veis, bueno, las principales que se conocen son los barrios a los que afectan, los distritos en los que afectan, las calles a las que afectan, las excepciones, todas las moratorias. Ha habido bastante información previa de quiénes sí y quiénes no y en qué casos de excepción, ¿vale? Y sobre todo, como veis,
por los días y horas de aplicación. El importe de la sanción se conocía en esas fechas en menor medida porque acababa de empezar a ponerse en vigor la sanción. Los primeros meses fue informativo sin sanción, ¿no, Ignacio? La información es vuestra, si cualquier cosa quieres matizar. Yo aquí soy un transmisor, habéis dicho antes panel de expertos, yo soy aquí solo el transmisor, los expertos ya han trabajado esta mañana. El 65%, otra vez 2 de cada 3, de los conductores y conductoras, ¿vale?, los que tienen vehículo privado, dicen que sí pueden entrar, que con su etiqueta medioambiental pueden entrar, ¿vale? Aquí esto todavía no es definitivo, no es un dato, es un dato que tiene que evolucionar, porque todavía muchos de las clases B, los de etiqueta amarilla, pues tenían moratoria. Entonces aquí podían estar efectivamente diciendo que podían entrar, aunque un 53% de los que tienen tarjeta amarilla dicen que pueden entrar. Yo creo que todavía hay confusión y todavía queda aspectos que comunicar para centrar bien a la ciudadanía. Perdón. Bueno, de esto hemos hablado esta mañana, ¿no? Y la ciudadanía cree que van a cambiar sus hábitos. Pues si es una ciudad pensada para las personas, una ciudad sostenible pensada para las personas, hay un 32%, lo hemos destacado en ese verde un poco corporativo de la CBE, un 32% dice que va a usar menos o mucho menos el vehículo privado dentro de la ciudad. El 17% dice que va a utilizar más o mucho más el transporte público dentro de la ciudad. El 17% va a andar más en la ciudad y el 6% va a ir más en bici. Lo que antes comentaba el catedrático de la universidad, pues bueno, aquí efectivamente, no sé esto cómo ponerlo en monetizarlo, pero efectivamente aquí hay un impacto económico directo, ¿no? Si vamos a andar más, vamos a ir más en bici, pues algo de salud ganaremos. Y no solo vamos a mejorar la salud, sino que vamos a ahorrar algo de tiempo. El 25% dice que para buscar aparcamiento va a gastar menos tiempo y hay un 42% que prevé que va a haber menos atascos en la zona. Como antes decía Nora, ¿no? Habría, ¿no?, lo del 2008, 2015, el tema de los atascos, ¿no? Y yo refrendo un poco, o sea, 2015, 2023, y yo me iba más atrás, ¿no? 2008, 2020. Las expectativas, ¿no? Esto es la vida, ¿qué espero yo de las cosas? Pues veis cómo ruido de tráfico, calidad de aire, mejora de la sostenibilidad, espacios para el uso público, disminución del tráfico, la salud de la ciudadanía, son los principales aspectos que despiertan esas expectativas, en los aspectos en los que nuestros vecinos y vecinas creen que la ciudad va a mejorar. Y ahí hemos puesto el dato segmentado de hombres y mujeres, simplemente porque demos una nota en la que las mujeres tienen unas expectativas más altas sobre la zona de bajas emisiones. Además, la valoran un poco mejor que los hombres, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues así son mucho más inteligentes y aquí se demuestra. ¿Y el futuro? ¿Vale? Voy bien de tiempo, 11 minutos quedan, ¿eh? Tostón. El horario, pues al 33% les gustaría que el horario se ampliase. Ahora es de lunes a viernes de 7 a 20 horas, pues ¿por qué no más, no? De hecho, esto es un resumen muy ejecutivo, el informe es más largo, más denso, y algunas de las preguntas, ¿y a ti por qué no te gusta? Es porque me gustaría que fuera más, porque fuera más potente. Algunos de esos vertiginosos no lo son en contra, sino lo son por defecto. Me gustaría más esfuerzo, ¿no? Pero bueno, hay un 33% que piden que se amplíe a más horario. Es verdad que hay un 66% que no, ¿vale? Esto, como habéis dicho antes, ¿no? Esto es poco a poco ir educando, poco a poco hacer pedagogía, y si antes estábamos acostumbrados a aparcar en doble fila para tomar una cerveza en el bar y no pasaba nada, o fumábamos en los sitios, bueno, pues hemos ido cambiando esos hábitos, ¿no? La zona de residencia, un 41%
está de acuerdo con que se amplíen las zonas de impacto, incluso los no impactados actualmente, los que viven en distritos que hoy en día no están en las zonas de bajas emisiones. Incluso hay un 38% que dice que se amplíe a todo Bilbao. Todo Bilbao es muy grande, ya veremos, a ver. Bueno, ¿y en esto el ayuntamiento qué? ¿No? Pues bueno, las acciones del ayuntamiento en la movilidad se valoran en 61% de forma positiva, hay un 16% que dicen de forma neutra, ¿vale? Un aprobado en escala escolar, y hay un 23% que lo valoran de forma negativa, ¿vale? Parecidos datos cuando preguntamos en sostenibilidad y medio ambiente. Un 63% valoran con bien, notable, sobresaliente, por decirlo así. Hay un 17% que nos da aprobado y un 20% que no aprueba la gestión. Como antes decía, con esos datos, ¿no? A mí me parece, intentando ir a las evidencias de ese 2008 a 2020, que la ciudadanía en su percepción haya eliminado en un 33% las citas a todo lo que es movilidad, pues me parece muy importante, ¿no? Sí, hay que ir con datos. Para mí este es un dato tangible, ¿no? Más que entre esa percepción yo la subo a dato ya, a dato real, a dato objetivo. Pero no solo tenemos la ACB, aunque antes decía la concejala Nora Bete que era uno de los proyectos de este 2025, ¿no? y siguientes, pero ver cómo se valoran otro tipo de actividades que está desarrollando el ayuntamiento para la mejora de la movilidad. Y vuelvo a que nos fijemos en el apellido de las jornadas de hoy, ¿no? Pensadas para personas. Implementación de bidegorris, peatonalización de las calles, aumento de tiempo de los semáforos. Pues esos son aspectos tangibles y muy pegados a lo que es una ciudad pensada en personas, ¿no? Cuando me invitaba al ayuntamiento a que os expusiera estos datos, miré algunas de las ponencias del año pasado y vi, creo que era el arquitecto del ayuntamiento de Pontevedra, que me pareció muy interesante, y cómo hacía una ayuda con fotografías de cómo era Pontevedra antes y cómo es Pontevedra ahora, con cuánto se había ganado para el espacio de uso público y para el disfrute de la ciudad, ¿no? Bueno, pues un poco en esa línea, ¿no? Como decimos, esta zona es joven, no llega igual ni adolescente conflictivo, ¿no? Los que tenéis hijos adolescentes ya sabréis. Pues mirad, ¿no? 42% valora la campaña de comunicación positivo, un 27% dice justo, pero todavía nos piden más, o nos piden diferente, o nos piden más intensidad. Un 28% dicen hay que hacer más cosas, ¿no? Y antes veíamos la valoración del concepto, ¿no? Una de las preguntas del millón que yo decía, la otra es esta, porque una cosa es el concepto, qué te parece la norma, y la siguiente es ¿y cómo la hemos desempeñado? ¿Cómo es el desempeño? ¿Cómo la estamos implementando? ¿Estamos haciendo más o menos cumpliendo tus expectativas que tenías al conocer la normativa? Bueno, era un 58, ahora estamos en un 55. Era un 31 los negativos, ahora es un 32. Bueno, para nosotros es un buen dato el que una valoración buena del concepto, luego cuando se desempeña, cuando se lleva a la calle y se pone en tierra firme, bueno, pues los datos siguen estando en el mismo. Un matiz que es muy claro. importante, que negativamente son por exceso y por defecto, ¿eh? Sí, correcto, pues lo he dicho antes, sí, son los que tienen vértigo, a veces no siempre son desfavorables, no son todos reacios. Porque parece que es poca medida y otros parece que es. Yo creo que lo ha dicho muy bien esta mañana Nora, gente que le cuesta el cambio, que tienen vértigo, que no están acostumbrados. Y falta de información, hemos visto que todavía la información de capa más baja todavía hay que trabajar más. Y bueno, pues si hay alguna si se puede mejorar, ¿no? Pues sí, si se puede mejorar, pues sí, dicen el 65 dicen que mejorará Bilbao. Hay un 31% que no y hay un 5% que duda. Y como veis, ese 65, 67, 65.
no tiene diferencias entre los residentes en el área o no el área. Y hasta aquí me han quedado 4 minutos, por si queréis hacer alguna pregunta o algo, pues aprovechando, aunque sean unos segundos, no los 4 minutos. Nosotros sabemos decir, ¿no?, en Ikerfel, cuando hacemos estudios de este tipo, los valores absolutos y los relativos, ¿no? Aquí, si estos datos pueden ser buenos o malos, depende con quién te compares, ¿no? Y bueno, estamos en otras ciudades de España, no hay mucha información de estos datos, pero en Granada, que también en 2024 hacían algún estudio también con 700 y pico entrevistas, metodológicamente, bueno, podríamos decir similar, los datos eran bastante similares. Aquí era un 58, allá era un 57% los que decían que les parecía bien que hubiera medidas restrictivas para reducir el tráfico y sobre todo el contaminante en el centro de la ciudad. O sea que bueno, si me miro valgo poco, pero si me comparo, que decía San Agustín, ¿no? Pues no sé, si queréis alguna pregunta o... Está Ignacio aquí, que es el dueño de la información. Muy bien, pues nada, es que ricasco.